Bueno, todos más no. Listo. Entonces, ahora vamos a llegar a ver lo que es el circuito con capacitores. Resulta que yo les había dicho que un capacitor cargaba instantáneamente. Eso es falso. Incluso una fuente, por más perfecta que haya sido construida, siempre va a tener una pequeña resistencia asociada. El capacitor, cuando ustedes lo conectan a una fuente directamente, él va a cargar al mismo potencial de la fuente, pero va a tardar un poquitito en cargar. Ok, vamos a ver lo que va a pasar cuando le ponemos más bien un circuito RC. Los circuitos RC son circuitos que contienen capacitores y resistores. Existen dos modos para ellos, el modo carga y el modo de descarga. ¿Por qué se dice esto? Bueno, el capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica. Por medio de la acumulación de cargas entre sus placas va a empezar a generar una diferencia potencial y por lo tanto un campo eléctrico. El capacitor va a almacenar su energía en el campo eléctrico como tal. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico contiene esa energía. Ok. Entonces, tenemos los capacitores. Sabemos que pueden almacenar carga. Entonces resulta que un capacitor, si está cargado y cerramos el circuito con una resistencia, el capacitor va a tender a descargarse por la resistencia. Si más bien tenemos un capacitor descargado o con un poquitito de carga y lo conectamos a una fuente con una resistencia, entonces el capacitor comenzará a cargar. Eventualmente llegará al mismo potencial de la fuente. Eventualmente. Y ese eventualmente hay que ver cómo lo hace. Es lo que vamos a llegar a ver ahora. Voy a ser más específico con el modo de la carga. El modo de descarga solo les voy a dar la fórmula porque se hace exactamente igual. Entonces, primero vamos a ver el modo de carga y cómo se trabaja con estos capacitores. En realidad, una vez que ustedes tienen el circuito reducido, no va a haber mucha necesidad de aplicar más leyes de Kirchhoff porque todos los capacitores cargan igual y todos los capacitores van a descargar igual. Bueno, todos los circuitos de este estilo. Entonces aquí vamos a tener una fuente con un epsilon para diferenciarlo con el delta V. Aquí vamos a tener lo que es un switch. Y tenemos una resistencia, un resistor de resistencia R y un capacitor de capacitancia C. Y un switch que se cierra en T igual a 0. Esto es lo que quiere decir esta flechita. Se va a cerrar para cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, un capacitor vamos a hacerlo lo más sencillo posible y luego les voy a dar la fórmula un poquito más complicada. Inicialmente descargado, entonces se comienza a cargar en T igual a 0 cuando se cierra el switch. O el interruptor, voy a poner el interruptor. La gran pregunta, ¿cómo es la diferencia potencial del capacitor en el tiempo
cómo va a ser la corriente del capacitor en el tiempo y cómo va a ser la carga del capacitor en el tiempo. Esta va a ser la gran incógnita. ¿Cómo, si determinamos una, podemos determinar la otra fácilmente? Vamos a ver cuál sale mejor primero. Entonces, por leyes de Kirchhoff hay que cerrarlo. Bueno, lo primero será asignar una polaridad. La batería ya tiene la polaridad definida. La barra grande siempre define el punto de mayor potencial y la barra pequeñita el punto de menor potencial. Voy a decir que una vez que se cierra el circuito, la corriente va a salir para arriba. Entonces, esta va a ser la polaridad que vamos a utilizar. Ok. Entonces, cuando se cierra el circuito, nuestro circuito se convierte en esto. Y el capacitor va a empezar a llenarse. La corriente yo la estoy asignando para arriba. Recuerden, la batería va a tender a sacar su corriente hacia arriba. Si el capacitor inicialmente estaba descargado, no tiene por qué cederle corriente a la batería. Y empezamos de la misma manera. Por la ley de mallas. Entonces, voy a darme este punto inicial y aquí voy a recorrerlo contra las manecillas del reloj, así. Perdón, a favor de las manecillas del reloj. Lo primero que me encuentro es el potencial de la resistencia, delta VR. Lo siguiente que me encuentro es el potencial del capacitor, delta VC. Y lo último que me encuentro es el epsilon, menos epsilon, igual a 0. Si despejo esto, epsilon es igual a la diferencia potencial del resistor más la diferencia de potencial del capacitor. ¿Esto en qué momento? En cualquier momento del tiempo. Esto vale para todo momento del tiempo. Entonces, vamos bien. Eso siempre se tiene que ir cumpliendo. Así que esto en realidad, esta es la única constante, pero este y este van a ser funciones del tiempo. Ok, si empiezo a utilizar la relación de corriente, diferencia potencial del resistor, esa sí la puedo encontrar. Epsilon es igual a la resistencia por la corriente que está pasando. Creo que le puse I minúscula más bien. Sí, yo le había puesto I minúscula. Hay veces que se le pone I mayúscula, hay veces que se le pone I minúscula. Tradicionalmente se le pone I minúscula cuando la corriente va a tender a cambiar con el tiempo. Pero es solamente tradición. Tampoco es que es importantísimo ponerlo de esa manera. Más la diferencia potencial del capacitor. Pero la diferencia potencial del capacitor tenía una relación un poquito diferente. Si ponemos la diferencia potencial del capacitor, recordemos que sería la carga del capacitor es igual a C por delta V.
Entonces acá vamos a poner la carga del capacitor. La voy a poner con minúscula porque va a tender a cambiar con el tiempo. Entre la carga del la capacitancia del capacitor. Ok, aquí tenemos un problema. Epsilon es constante, R es constante, C es constante. Estamos bien en ese aspecto. Pero tenemos dos variables, Q e I. Hay que buscar una relación de Q con la corriente. Pero esa corriente hay que recordar lo siguiente. Entonces, por acá está pasando una corriente, por acá está llegando una corriente. Y lo siguiente, es extremadamente importante esto. Entre placas no pasa corriente. Por acá está saliendo. Recuerden que las placas lo que van a hacer es que van a almacenar la carga, pero entre placa y placa no está pasando corriente. Es extremadamente importante que recuerden eso. ¿Por qué? Porque si les llegan a preguntar en el quiz, lo que tienen que decir es entre placas no pasa corriente. Cuando lleguen a física 3 verán algo parecido a la corriente, pero no es la corriente como tal, es la información del campo eléctrico lo que está pasando de un lado al otro, pero no es corriente física como tal. Ok. Tiene las unidades de la corriente, lo que va a pasar por ahí, pero no es corriente, es solamente información del campo eléctrico, lo que va a ir pasando. Entonces recordamos, la corriente es igual a la derivada del Q con respecto al tiempo. Ya habíamos dicho que todo esto son funciones del tiempo. Entonces, no hay ningún problema en hacer una derivada. La corriente instantánea, que es lo que estamos calculando realmente, se tiene que calcular de esta manera. Entonces tenemos que epsilon es igual a R por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más la carga dividida entre C. Bueno, esto como tal se conoce como ecuación diferencial de primer orden. Particularmente es una ecuación lineal. Vamos a acomodarla un poquito antes de resolverla. Lo primero, las ecuaciones diferenciales se tratan de que tengan su, ¿cómo se llama? Su coeficiente igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a dividir esa R. Entonces de Q entre dt más Q entre RC es igual a epsilon entre R. Y ahora se ve un poquito mejor esta ecuación diferencial. Siempre se trata de tratar de poner el coeficiente que va acompañando el orden superior igual a 1. Si tuviéramos una ecuación de orden 2, se trata de poner igual a 1. De orden 3, etcétera, hasta llegar al orden enésimo. Bueno, lo siguiente, hagamos un pequeño análisis antes de continuar. Esto tiene unidades de coulombs. Esto tiene unidades de segundos. Esto tiene unidades de coulombs. Y esto de acá va a tener unidades de segundos. Esto va a ser muy importante después. Esta cantidad va a ser muy, muy particular, muy especial. Tiene la información de lo que es las unidades del segundo. Ok, información del tiempo. Y va a ser muy importante y va a cobrar relevancia después. A esta cantidad particular se le llama después
constante de tiempo. Voy a ponerla de una vez, y ya les explicaré por qué. Esta información de acá, al final va a tener también unidades de Coulomb sobre segundo. Aunque no nos va a interesar en este momento lo que son sus unidades. Lo que nos va a decir es el máximo a lo que va a cargar, ya que es la fuente la que viene acá. Entonces, este lado de la ecuación tiene el máximo al que llega. Uy. Entonces aquí vamos a tener información de lo más que puede llegar a tener este capacitor entre carga y potencial. Muy bien. Entonces, para resolver esto, las ecuaciones de primer orden se resuelven integrando. En realidad son las ecuaciones de este estilo. No todas se pueden integrar directamente. Hay unas que requieren hacer ciertos tratamientos matemáticos antes de poder integrar. Entonces, en ecuaciones diferenciales se van a divertir mucho más resolviendo ecuaciones de toda clase. Por ahora, esta es la ecuación más sencilla que podrían encontrarse y se resuelve despejando para llegar a una integral. Vamos a ver. Lo que hacemos es que mandamos a Q entre RC a restar al otro lado. De Q de T es igual a epsilon entre R menos Q entre RC. Esto es igual a epsilon C menos Q entre RC. Ahora sí, esto de acá tiene que tener obligadamente unidades de carga, que de hecho las tiene. Esto tiene unidades de volts y esto tiene unidades de farad. Por lo tanto, si nos recordamos la relación de carga con la diferencia potencial, esto está perfecto. Esto, como tal, nos va a indicar la carga máxima o la carga final. Realmente esta es la carga final. Va a ser la máxima porque el capacitor estaba originalmente descargado, pero si hubiera tenido una carga inicial superior, que hacía que tuviera una diferencia potencial superior a la fuente, el circuito va a tender a descargarse hasta el valor de la fuente. Bueno, esta va a ser nuestra carga final. Y empezamos. Despejamos acá. Ya tenemos de un lado de Q de T y del otro lado cosas con la Q, constantes. Entonces podemos, entre comillas, mandar a multiplicar el diferencial y mandar a dividir el epsilon C menos Q. Recuerden que matemáticamente eso no está bien dicho, pero algebraicamente prácticamente eso es lo que hacemos. De Q entre epsilon C menos Q es igual a dt entre RC. Esta expresión ya se puede integrar. Ok. Entonces vamos con los límites de integración.
Lo primero, el límite inferior ya está dado, porque empieza el circuito a cargarse en t igual a 0. Cuando la carga está en 0 segundos, o en t igual a 0, pongámoslo así. Eso es igual a 0. Esto quiere decir que el límite inferior para t es 0 y el límite inferior para la q es 0. Ahorita hago la versión con q diferente de una carga inicial igual a 0. En realidad eso lo arreglo súper fácil. Pero ¿y el límite superior? Sabemos de que el capacitor tiene que cargar, entonces mucha gente diría, nada más esperemos muchísimo tiempo y vamos a ver cuánto cargó el capacitor. Podríamos intentar hacer eso, pero estaría malo. Y de hecho lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa si t tiende a infinito? Para el límite superior. Entonces, en teoría, la carga Q tendría su carga máxima, que nos interesaría mucho conocer esa carga máxima. Yo sé que por el spoiler yo ya les dije, o la carga final debe ser epsilon por c. Ese es el spoiler, pero ¿será cierto el spoiler? Vamos a ver. ¿Y será posible hacer esto? En realidad la respuesta a esto es no, no va a ser posible. Vamos a tener que cambiar un poquito el límite superior, pero vamos a hacerlo así. Primero para ver qué pasa. Entonces vamos a tener la integral desde 0 hasta la carga máxima posible de dq entre epsilon c menos q igual a la integral de 0 hasta infinito de t entre rc. Lo primero que vemos acá es de esto. Infinito acá y una constante acá. Si graficamos esa función antes de integrarla, esta es una constante y estamos echándole más y más y más y más y más área a esa integral. Por lo tanto, esta integral es divergente. No se puede hacer. Entonces, el límite superior no puede ser infinito. Si hubiéramos continuado, el problema es de que no podremos quitarnos ese límite superior. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar casi la misma integral, solamente que en lugar de usarlo con la carga máxima, lo vamos a hacer para una carga arbitraria Q en el tiempo. Y el límite superior lo vamos a hacer para un tiempo arbitrario T. O sea, vamos a poner un límite hacia una Q en el tiempo y hacia un tiempo ahí correspondiente cualquiera. Que si lo queremos 2 segundos, lo vamos a tener a 2 segundos. Si lo queremos a 5 segundos, pues a 5 segundos será. Pero no va a ser un tiempo infinito ni una carga máxima final. Ok. De todos modos, yo ya les dije que la carga máxima va a ser epsilon menos c. Si lo habíamos hecho eso, también hubiéramos tenido una integral divergente. Entonces, por todo lado hubieran aparecido divergencias, cosa que no nos gusta.
Aquí le vamos a poner desde 0 hasta una carga final Q de una dQ entre epsilon c menos Q. Aquí hay un problema. No podemos tener el mismo límite y la misma variable de integración. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Para evitarnos eso, voy a colocarle acá una pestaña. Recuerden que la variable de integración es muda. Entonces, le voy a colocar una pestaña y así me quito ese problema. Ya nos representan el mismo símbolo. Aquí, esta es una carga final en el tiempo, Q de t. Y esta es una variable de integración muda. O sea, no nos va a interesar lo que vaya a hacer. ¿Sí? Lo único que nos interesa es que no tenga el mismo símbolo. Lo mismo de este lado. Aquí lo voy a integrar desde 0 hasta t de una dt pestaña entre RC. Todo para no tener el mismo símbolo en la límite superior y en la variable de integración. Ese es como el truco que uno hace. Le cambia el nombre a la variable de integración un poquito para que no se confunda. Esta integral es súper fácil de hacer. Esta, lo que nos va a quedar es un logaritmo, pero vamos a desarrollarlo un poquito. Ya que tenemos aquí una integral, la integral de 0 hasta q de t de dq pestaña entre epsilon c menos q pestaña. Lo que voy a hacer es que voy a hacer una sustitución. U igual a epsilon c menos q pestaña. Esto va a ser igual a la integral de cuando u vale 0. Cuando q vale 0, u tiene que valer epsilon c. Cuando q vale q de t, bueno, aquí va a valer epsilon c menos q de t. El de u va a llevar un menos de u entre u. Esto es igual a menos logaritmo natural de valor absoluto de epsilon c menos q entre epsilon c. Esto es igual a menos logaritmo natural de 1 menos q de t entre epsilon c. Bueno, esta por este lado. Vamos por el otro lado. La integral desde 0 hasta t de t pestaña entre RC. Esta integral es bastante sencilla. Esto va a ser t menos 0 entre RC. Si uno ambas integrales o ambos resultados, esto me queda menos logaritmo natural de 1 menos q entre epsilon c igual a t entre R0. T entre RC. Para despejar esto, mandamos el menos al otro lado de la ecuación y elevamos e a ambos lados. Entonces esto me va a quedar e a la logaritmo natural de 1 menos q entre epsilon c igual a e a la menos t entre RC. Ok. Esto va quedando valor absoluto de 1 menos q entre epsilon c igual a e a la menos t entre RC. ¿Qué hacemos con el valor absoluto? Hay que analizarlo un poco para podernos quitar este valor absoluto. ¿De verdad lo de aquí puede llegar a ser positivo o negativo? Bueno, la respuesta es
si Q estaba originalmente descargado y el máximo valor al que va a llegar es epsilon entre C, entonces esta fracción de acá siempre es menor a 1. Como es menor a 1, entonces 1 le gana y esto siempre es positivo. 1 menos Q en el tiempo entre epsilon C es igual a E a la menos T entre RC. Esto es igual, perdón, esto implica que 1 menos E a la menos T entre RC es igual a Q entre epsilon C. Q de T, por lo tanto será 1, perdón, epsilon C por 1 menos E a la menos T entre RC. Esta ecuación va a ser la más importante que vayamos a ver para los capacitores en modo de carga. Entonces, como está cargando un capacitor. Ok. Información importante acá. Yo les he dicho que epsilon C, esa sería la carga que tendría el capacitor si la resistencia no existiera. Si esa resistencia no existiera, entonces la información que tenemos acá nos está diciendo cómo debería ser la carga del capacitor. ¿Qué es el efecto de la resistencia acá? Bueno, si la resistencia no existiera, esto de acá no aparecería. Solo sería igual a 1 y pare de contar. No habría nada más que decir en esto. Pero siempre hay una resistencia. Yo les dije, las fuentes reales, las que ustedes van a encontrar en el laboratorio o en la vida real, por más perfecta que haya sido construida, siempre va a tener una pequeñita resistencia asociada. Siempre. Entonces vamos a analizar un poco cómo va a ser la forma de esta figura. Bueno, la forma de esta figura. Grafiquémosla en el tiempo. Aquí tenemos la T, aquí tenemos la carga. Y vamos a ver unos cuantos valores. Lo más sencillo acá es ver unos cuantos valores antes de empezar. Q de 0. En 0 segundos, E a la 0. E a la 0, eso es 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener epsilon C 1 menos 1. Eso va a ser igual a 0. Al puro inicio vamos a tener carga igual a 0. Q de infinito. Vamos a ver qué va a pasar. E a la menos infinito, eso es 0. Entonces, aquí vamos a tener S. S, epsilon C, nos va a representar la carga máxima del capacitor. Así que vamos a tener una asíntota horizontal. Cuando la carga es igual a epsilon C. Más o menos sabemos la forma de los exponenciales. Entonces, está empezando en 0. Lo que va a tender es hacer esto, de acá. Ahora, muy bien, yo les dije que esta RC tiene unidades de tiempo. Como lo vemos acá,
En el exponencial, RC tiene que tener unidades de tiempo, obligatoriamente. RC, yo ya les había dicho que cumple lo que se conoce como la constante de tiempo tau. Así que le vamos a llamar tau a partir de ahora. Ok, este tau va a ser muy importante. Nos va a marcar el tiempo necesario para cargar cierto porcentaje del circuito. Vamos a ver cuánto es ese porcentaje. ¿Qué va a pasar si voy a poner un tiempo exactamente igual a tau? Si Q de t, cuando t es igual a tau. Ese es un tiempo muy especial. Esto va a ser S por 1 menos E a la menos tau entre tau. Esto va a ser E a la menos 1. ¿Cuánto carga el capacitor en esa zona? Ya les digo. Entonces, la carga exacta o casi exacta es 0.632 de epsilon c. Esto quiere decir que si espero desde 0 hasta tau, el capacitor, entonces el capacitor se cargó un 63%, 63.2%. Entonces, si aquí está la mitad de la carga, más o menos digamos que el 63.2 está por acá. Aquí está el tau. Si nosotros esperamos 2 tau de tiempo, Q de 2 tau, resulta que el capacitor llegó al 86.5% de la carga máxima. Si espero 3 tau, el capacitor llegó al 95% de la carga máxima. Si espero 4 tau, el capacitor ya está en el 98% de la carga máxima. Y si espero 5 tau, entonces como ven, cada vez que espero un tau más, el capacitor ya va a estar mucho más lleno y va a empezar a adquirir carga cada vez más lento. Eventualmente, la carga se vuelve, o sea, el llenado de la carga va a ser muy, muy lento. Dependiendo de la convención que ustedes lean, bueno, la única manera de asegurarse que un capacitor esté completamente cargado es haber esperado una cantidad infinita de tiempo, cosa que nadie va a hacer. Como no vamos a esperar una cantidad infinita de tiempo para saber si el capacitor está lleno, como vemos, cada vez el capacitor llena cada vez más y más y más lento. El capacitor entonces nunca va a estar completamente cargado.
Entonces, como el capacitor nunca va a estar completamente cargado, nunca, vamos a llegar a decir lo siguiente. Basta con 4 tau y decimos que el capacitor está prácticamente lleno, si no es que lleno. Esto, esperamos un tiempo de 4 tau y el capacitor, vamos a decir que ya está lleno. Va a tener el 98% de su carga máxima. Con eso es suficiente para decir que está lleno. Si esperamos 5 tau, algunos libros y hay algunas convenciones que les gusta 5 tau para decir que el capacitor está lleno al máximo. Entonces, más o menos, acá va a estar tau. Entonces, como vemos, el capacitor va a tardar cada vez más y más y más en llenar. O sea, cada vez que pasa un tau, va a llenarse cada vez más lento y más lento y más lento y más lento, pero va a estar cada vez más cerca de la carga máxima. Nunca va a llegar a la carga máxima posible, pero con 4 tau vamos a decir que es más que suficiente. 5 tau, perfecto. 6 tau, muchísimo mejor, pero no vamos a decir que vamos a esperar tantísimo tiempo. Con 4 tau, muchos instrumentos ni siquiera pueden detectar la diferencia de potencia, de cambios en la diferencia potencial. Entonces, la mayoría de instrumentos con unos 4 o 5 tau es suficiente para decir que ya está lleno y no vamos a poder detectar nada más a partir de ahora. Bueno, ya sacamos la carga en el tiempo. ¿Qué le pasa a la diferencia potencial? Bueno, importante, Q máximo o Q final. En realidad esto debería ser Q final. Epsilon por C. ¿Y la diferencia potencial qué pasa con ella? Bueno, para ello usamos la relación, la carga en el tiempo es igual a la capacitancia por el delta V del capacitor en el tiempo. Nada más es de despejarse acá. Esto sería epsilon por 1 menos e a la menos t entre tau, donde tau era igual a RC. Ya, eso sería todo. Vean que lo que es que le quito la capacitancia. Vas a tener exactamente la misma forma. En el momento en que lo grafique, va a pasar exactamente lo mismo. Tiene exactamente la misma información. La que puede cambiar un poco es la corriente. Yo les dije entonces que de Q de T es igual a la corriente. Entonces la corriente que está pasando por el capacitor es lo único que va a cambiar ligeramente. Hay que derivar con respecto al tiempo esa fórmula.
Bueno, si mandamos a multiplicar, sacamos el epsilon c fuera de la derivada por ser una constante, multiplicando absolutamente todo, ella puede salir fuera de acá, epsilon c, derivada de 1 menos e a la menos t entre tau. El 1 es igual a 0. La derivada de 1 es igual a 0. Entonces esto va a quedar menos epsilon c por menos 1 entre tau e a la menos t entre tau. Cancelamos el menos con el menos. Y la corriente del capacitor en el modo de carga va a ser igual a epsilon c o entre tau por e a la menos t entre tau. Esta de acá es la corriente máxima que tiene el capacitor. Esto no viene en el libro, pero me da miedo que los pregunten después. Creo que venía anteriormente como un ejemplo del Serway viejo, pero en el Serway nuevo ni siquiera aparece. Ok, esta va a ser la corriente máxima que vamos a llegar a tener. Si graficamos esa corriente en el tiempo por cualquier cosa, no, sí viene, claro. Sí viene. Pensé que no venía en el Serway. Entonces, aquí vamos a tener la corriente máxima y ella lo que va a hacer es hacer esto, hasta llegar a igual a ser 0. Cuando ha pasado un tau de tiempo, el capacitor ya ha perdido un montón de su corriente. Y de tau, vamos a ver. Es solamente un 36%, un 36.8% de la corriente máxima. Entonces, la corriente máxima, eso es algo que pueden preguntar en un circuito RC. Por cualquier cosa, tiene estas dos formas. Muy bien. Poco más les puedo decir de un capacitor. Sí, de un circuito en RC en modo carga. Lo que pasa cuando el capacitor tiene una carga inicial, entonces lo que pasaba era que el límite inferior iba a tener acá una carga Q sub 0. Lo único que hay que hacer es arreglar la integral un poquito. Al final, el resultado no va a cambiarles en absolutamente nada. La carga final del capacitor va a ser igual a Q sub 0 más lo que teníamos originalmente. Eso es lo único en lo que cambia cuando el capacitor tenía una carga inicial. Más allá de eso, no se puede decir mucho más. Bueno,
Ya vimos y probamos exhaustivamente el capacitor en modo carga. Entonces, el capacitor en modo de carga, lo más que va a llegar a tener de potencial es el potencial de la fuente. Vemos que el capacitor con una resistencia, el efecto de la resistencia lo que hace es que obliga a que el capacitor no cargue instantáneamente y sabemos de que siempre va a haber resistencia. No hay ninguna fuente perfecta. Las fuentes perfectas no existen. Entonces, incluso con las fuentes de laboratorio, cuando uno pone un capacitor, como la resistencia de la fuente es pequeñita, a nuestra vista pareciera que el capacitor se cargó instantáneamente. En realidad no se cargó instantáneamente. Tardó un toquecito en poder cargarse. Recomendación: jamás le pongan el capacitor a nadie en la piel. El capacitor puede guardar muchísima carga. Podría dejarle a alguien una quemadura bastante severa porque los capacitores guardan mucha carga y la piel puede llegar a conducir esa corriente y van a tener una quemadura muy, muy seria. En los laboratorios pasa mucho que hay siempre alguien que quiere venir a jugar con un capacitor. Eso no debe hacerse. Mientras el capacitor más grande sea, peor aún, puede llegar a quemar seriamente a alguien. Ok. Ya paramos con el capacitor en modo carga. ¿Qué pasa con el capacitor en modo descarga? Con este voy a ir más rápido. Vamos a tener lo siguiente: un capacitor inicialmente cargado, tenemos una carga Q sub 0 inicial y un delta V C sub 0 por cualquier cosa. Entonces, para descargar un capacitor se requiere una resistencia. Ajá. Nuevamente cerramos esto en el tiempo t igual a 0. Entonces, al puro inicio, el capacitor está descargado. En el momento en que uno cierra el circuito, el capacitor se empieza a comportar casi como una fuente de corriente. ¿Por qué? Porque empieza a ceder corriente por su placa positiva. Entonces eso va a ser muy importante. En el momento en que cerramos esto, nuestro capacitor originalmente cargado va a empezar a hacer corriente hacia este lado. Bueno, para poder ceder corriente se requiere hacer un arreglo a su ecuación. Debería llevar un menos. Bueno, por ley de Kirchhoff, para t mayor a 0, la ley de Kirchhoff cambia esto. Menos Q por C menos I por R es igual a 0. Ya no hay fuente. Ya no hay necesidad de poner ese término. Noten los menos para poder arreglar la ecuación. Dado que estoy diciendo que la corriente ahora está saliendo por el más en lugar de entrar por el más. Esto, si lo despejamos, va a ser R de Q de T. Cambiamos la corriente por la derivada de la carga en el tiempo, más Q entre C igual a 0. Yo les dije que no nos gusta que el primer término tenga algo diferente a 1. Ok, ahora nos gusta más.
Noten que vuelve a aparecer el término RC. La ecuación es prácticamente la misma. La solución de esta ecuación diferencial no me voy a molestar. Lo único que es el límite inferior es Q sub 0. Estamos diciendo que teníamos una carga inicial. Entonces, el límite inferior es un capacitor inicialmente cargado y queremos ver cómo se va a descargar. Límite inferior es Q sub 0. Para de contar. Entonces, Q de T va a ser igual a la carga inicial del capacitor por E a la menos T entre tau, donde tau era RC. Muchos circuitos de este estilo se venden más bien en términos de tau en lugar de venderlos en términos de R y de C. Ok. Entonces, si nosotros graficamos esto, la carga en el tiempo, lo que vamos a encontrar es que la carga inicial va a llegar a ser esto. Bueno, nomás por acá. Cuando he pasado un tiempo tau, él se ha descargado un 38% de la carga máxima. 0.368 de la carga máxima o de la carga inicial. Es muy importante. Si le ponemos un T de 4 tau, decimos que el capacitor está prácticamente descargado. Ok. Cuando ha pasado un tiempo de 4 tau, decimos que está prácticamente descargado. No nos vamos a hacerle mucho más énfasis a eso. El capacitor va a tener casi que cero corriente. Va a ser prácticamente indetectable cuando haya pasado 4 tau. Si ven otro libro, 5 tau, pero para efectos del curso, con 4 tau es más que suficiente para que el capacitor esté descargado. Notemos lo siguiente. El capacitor nunca va a estar completamente descargado. Realmente, C nunca se descarga completamente. ¿Por qué? Porque se requiere una cantidad infinita de tiempo para poder descargar un capacitor. Siempre va a almacenar un poquitito de carga. A menos de que destruyan el capacitor, siempre se almacena eso. Es un curioso efecto de la naturaleza. Bueno, con esta fórmula terminamos toda la materia del curso. Les dejo para que ustedes lean la sección 27.5, que es más que todo teórica. No es mucho más que hay que decirle a esa sección. Y hay tiempo de hacer un ejemplo. Sí. Ok. Vamos a hacer el ejemplo 47 del Segway. Se los voy a pasar de una vez a Telegram para que lo tengan.
Dice así, esperen, voy a anotarlo. Supongo que la figura del problema P2747, el interruptor ha estado cerrado durante un tiempo suficientemente largo para que el capacitor se cargue por completo. Determine A, la corriente en estado estacionario de cada resistor y B, la carga Q máxima del capacitor. C, ahora el interruptor se abre en T igual a 0. Escribo la ecuación para que la corriente de R2 como función del tiempo y D, determine el intervalo de tiempo necesario para que la carga del capacitor se reduzca a 1/5 de su valor inicial. Ok, ya voy a dibujar el circuito para que quede más claro. Aquí tenemos la batería. Aquí tenemos un interruptor que se abre en T igual a 0 segundos, pero ha estado cerrado durante mucho tiempo. Tenemos una resistencia. Aquí tenemos otra resistencia. Aquí tenemos un capacitor. Aquí tenemos otra resistencia. Tenemos 3 kilo ohms. Aquí tenemos 15 kilo ohms. Aquí tenemos 10 microfarads. Y aquí tenemos 12 kilo ohms. Ok. Bueno, y la fuente son 9 volts. Entonces, lo primero que nos dice es, escribe una ecuación para la corriente en el intervalo, determine la corriente en estado estacionario en cada resistor. Y nos dice también que el capacitor ha estado bien, el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que el capacitor está completamente cargado. Cuando un capacitor está completamente cargado, la corriente que pasa a través de él es 0. Bueno, ¿qué pasa? Que está entrando en una placa y está saliendo de la otra placa. La corriente va a ser 0. Entonces, en estado estacionario, lo que nos quiere decir estado estacionario, no hay cambios. O sea, el capacitor no va a pasar corriente. Bueno, no hay corriente saliendo o entrando del capacitor. Entonces, no hay corriente, no está pasando. Perfecto. Asignamos polaridades. Es lo primero que hay que hacer en un circuito. Más, menos. Ok. Entonces, en estado estacionario, por aquí no va a pasar corriente. I igual a 0. Pero por acá, le voy a llamar I2. Aquí le voy a llamar I1. Y lo que va a salir de la fuente le voy a llamar I total. Entonces, la corriente 2, que es la corriente que está pasando por el capacitor, va a ser igual a 0 en estado estacionario. El capacitor ha estado mucho tiempo, no va a hacer cambios más en él, por lo tanto no puede cambiar,
pasar corriente. La corriente va a ser 0. La corriente de 1. Ok, como el capacitor está con corriente 0, eso es prácticamente como si estuviéramos diciendo que la parte del capacitor no existe en el circuito, entre comillas. O la parte del capacitor es un circuito abierto. O sea, no va a influir en el resto del circuito. Eso implica no influye. O sea, lo podemos quitar por completo. Si no influye, se puede quitar y podemos dibujar el circuito. Entonces son 12 kiloohms y estos serán 15 kiloohms. Por acá está pasando lo que yo ya llamaba I total. Por aquí está pasando I1. Vemos claramente que I1 es igual a I total. Y yo les había pasado una fórmula para encontrar rápidamente la corriente y la diferencia potencial en circuitos de este estilo. Nos están preguntando únicamente la corriente. La corriente es nada más epsilon entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Serían los 9 volts entre 12 kiloohms más 15 kiloohms. Esto sería 9 entre 27 por 10 a la menos 3. No se extrañen que las corrientes casi siempre nos vayan a dar en términos del orden de miliamperes. En realidad, la mayoría de aplicaciones de circuitos van a tener corrientes pequeñitas. Son máquinas grandes las que ocupan corrientes muy grandes y son por poco tiempo, porque una corriente grande calienta un montón. Entonces, esto nos da 0.33 por 10 a la menos 3 amperes. Eso sería todo. Ahora vamos con la parte B. Dice la parte B. La carga del capacitor. Bueno. Regresemos al circuito de acá. Aquí hay que preguntarse entonces cuál es la fuente para este capacitor. Sabemos de que por acá no va a pasar corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia de potencial es tal que no va a haber ningún cambio por acá. Bueno. Este resistor obviamente tiene diferencia de potencial igual a 0. ¿Por qué? Si no está pasando la corriente, por acá la diferencia de potencial es 0. Eso por este lado. Ok. Si nosotros dijéramos que el capacitor tiene la carga total de esta fuente, vamos a encontrar un problema. Si aquí tuvieran los 9 volts, o sea, de acá a acá hay 9 volts, o sea, 9 más 0, este punto estará a 9 volts también. O sea, la diferencia potencial de aquí a aquí también sería 9 volts. Por lo tanto, la corriente que pasaría por acá no sería 0.33 miliamperes, sería 0.
El capacitor no tiene la carga de la fuente en este caso. Hay que preguntarse entonces cuál es la fuente para este capacitor. Y la fuente sería este resistor de acá. Eso se ve muy sencillo de acá. El capacitor debe tener la misma diferencia potencial de los 15 kiloohms. ¿Para qué? Para que sobre la corriente, sobre la resistencia 3 kiloohms no pase corriente y la diferencia potencial en este resistor sea cero. Entonces, para la parte B, el capacitor tiene la misma diferencia potencial de el de 15 kiloohms, del resistor de 15 kiloohms. ¿Para qué? Para que sobre el resistor de 3 kiloohms no pase corriente. Es la única manera de que esto se cumpla. Eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Cuál es la verdadera fuente? En este caso, la fuente no era los 9 volts. La fuente para el capacitor eran los 15 kiloohms. ¿Por qué? Porque es lo que está paralelo a esta sección del circuito. Muy bien, entonces encontremos esa diferencia potencial. Entonces, el delta V de los 15 kiloohms tiene que ser igual a la resistencia del de los 15 por la corriente I1, que es la corriente que está pasando por él. Entonces, estos son 15 por 10 a la 3 por 0.33 por 10 a la menos 3. Este se cancela, este se cancela. Entonces, como truco rápido, cada vez que vean, por ejemplo, 15K por 0.33 milis, esto se cancela directo. Los kilos se cancelan con el mili, si van multiplicados. Los trucos así les pueden ayudar a ahorrar un poco de tiempo. Entonces, la diferencia potencial de los 15 kiloohms va a ser igual a 4.95 volts. Y esto va a ser igual a la diferencia potencial del capacitor. El único capacitor que hay, solo le pongo C. Ya con eso cumplimos la parte A. Esta es la diferencia potencial en estado estacionario de todas estas cosas. Estado estacionario entonces es, ya no pueden haber más irregularidades o cambios. Bueno, dice la parte C. Ahora el interruptor se abre en T igual a 0. Escribo una ecuación para la corriente en R2. R2 es el de 15 kiloohms. Ajá. En función del tiempo. Entonces la C. La idea será aquí calcular la corriente que pase por el capacitor 2. Yo le había llamado por la resistencia de 15 kiloohms. A esto yo le llamé corriente 1. Sería la idea preguntarnos eso. Bueno. ¿Cómo sería una función en el tiempo para esto? Si el tiempo es mayor o igual a 0. O sea, en el momento en que se cierra, se abre el circuito. Dibujemos ese circuito abierto. Ya la parte de la fuente no me va a influir, así que la fuente yo la voy a eliminar.
12 kiloohms. Muchas veces en muchos circuitos se acostumbra a escribir solamente 12K, 12 megas. Si es un capacitor 15 micros sin la unidad, se sobreentiende que es ohm y se sobreentiende que es farad. Y si fuera con inductores, se sobreentendería la unidad que se usa en el inductor, que es el Henry. Lo verán en física 3, pero por cualquier cosa, para ahorrar tiempo, yo me voy a quitar eso de acá. 15. 15K. Este eran 10 micros. Estos son 3 kilos. Ok. En el momento en que esto está abierto, la fuente ya no me influye en el capacitor, en este circuito. Tampoco me va a influir el de 12 kilo ohms. ¿Por qué? Porque aquí hay un circuito abierto. Por acá no está pasando corriente. Por lo tanto, esto tampoco me va a influir en el circuito. En el momento en que él ya empieza a abrir para T mayor a 0, el circuito solo tiene esto funcionando. Ok. Como vemos, él solo está pasando una única corriente, que va a ser la corriente I1. Al final la corriente del capacitor es la misma de I1, solamente que si uno lo pone de esta forma, tal vez lo que le gustaría poner es que la corriente del capacitor lleve un menos con respecto a la de I1. Pero eso es todo. Con I1 es más que suficiente. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Si vemos este 15 kilos y este 3 kilos, comparten la misma corriente. En realidad estos son una serie. Por lo tanto, al ser una serie, puedo reducirlo en serie. La suma en serie son los 18 kilo ohms. Y estos son los 10 microfarads. Este es un circuito RC en modo de descarga y ya tenemos una ecuación que cumple eso. Entonces, el prototipo de ecuación para este en modo de descarga era igual a la carga inicial por E a la menos T entre tau. Muy bien. La corriente que va pasando por acá era la derivada de esto. Y esto sería menos Q sub 0 entre tau E a la menos T entre tau. Ya tenemos el prototipo de ecuación para la corriente o de función del tiempo. ¿Qué es lo que te toca? Encontrar el tau y encontrar el Q sub 0. ¿Qué tenemos? Tenemos R, que son 18 kilo ohms. Tenemos C, que son 10 microfarads. Si multiplicamos eso, 18 por 10 por 10 a la 3 por 10 a la menos 6, lo que nos queda es 0.18. Tau, que va a ser igual a R por C, es igual a 0.18 segundos. Muy bien, tenemos el tau. Nos queda Q sub 0.
Q sub 0 va a ser igual al delta V del capacitor, o el cambio de la diferencia potencial del capacitor por la capacitancia. Yo les había dicho que el delta V del capacitor no era el de la fuente. ¿Por qué? Porque es el resistor el que está actuándome en ese momento. En ese momento teníamos 4.95 volts. Pues 4.95 volts por 10 por 10 a la menos 6 farads. ¿Ok? 4.95 por 10, esto me da 49.5 microcoulombs. Ok, entonces la corriente sería menos 4.95 por 10 a la menos 6 entre 0.18 por E a la menos T entre 0.18 segundos. Ya esta sería la función. Nada más arreglémosla un poco para que no sea tan fea. El 4.95 dividido entre 0.18. Esto lo que nos da son menos 27.5 microamperes. Es muy importante ponerlo en unidad por E a la menos T entre 0.18 segundos. El S representa los segundos, no representa una variable, son solamente segundos. Y ya tenemos la función en el tiempo. D determina el intervalo de tiempo necesario para que la carga del capacitor se reduzca a un quinto de su valor inicial. Ok. Entonces nos regresamos al prototipo de ecuación, pero de la carga del capacitor, que es esta. Para hacer la parte D, ocupamos esta otra ecuación. Entonces la carga en el tiempo es igual a Q sub 0 E a la menos T entre tau. Q sub 0 y tau ya lo tenemos, aunque Q sub 0 no lo voy a necesitar. La idea es preguntarnos el tiempo necesario para que la carga sea igual a Q0 quintos. Y es lo que voy a hacer, voy a encontrar ese tiempo. Q0 quintos es igual a Q sub 0 E a la menos T entre tau. Cancelar los Q sub 0, al final no los ocupé. Esto me queda un quinto igual a E a la menos T entre tau. Esto implica que esto es logaritmo natural de un quinto por igual a menos T entre tau. Si paso el menos al otro lado y lo meto dentro del logaritmo natural, un quinto se convierte solamente en 5. Su logaritmo natural, tau logaritmo natural de 5, sería el tiempo que ando buscando. Este tiempo ya se los digo. 0.18 por logaritmo natural de 5.
Esto me da 0.2897 segundos. Ok. Poco más les puedo decir de los circuitos. Lo que voy a ver ahora no es materia como tal, sino nada más rápidamente explicar algunas cositas. El voltímetro y el amperímetro. Porque ellos salen entre los circuitos, pero ya verán para qué sirven. No me voy a meter en el funcionamiento interno de ellos, solamente en el funcionamiento externo. El voltímetro se denota por esto. Es el instrumento que mide la diferencia potencial. Entonces, como es un instrumento que mide la diferencia potencial, él debe afectar lo menos posible al circuito. Se dice que la resistencia interna del voltímetro es infinita. O sea, él tiene que tener una resistencia interna. Y muy importante, para medir una diferencia potencial, se debe colocar en paralelo. ¿En paralelo a qué? A lo que queramos medir. Si nosotros tenemos un circuito de esta forma, digamos, un circuito así, random, lo más random posible. Si yo quiero medir la diferencia potencial en debo tenerlo acá. Él va a tender a tener aquí una corriente igual a 0. ¿Para qué? Para no tener que afectar el circuito. Para que esto pase, la resistencia interna del voltímetro es enorme, infinita. ¿Existe una resistencia infinita? No, en realidad el voltímetro siempre afecta un poquito los circuitos, pero para ello el voltímetro internamente tiene una forma de escalar su resistencia y él hace internamente el cálculo necesario para mostrarle a usted la diferencia potencial. Entonces, cada vez que yo quiera medir algo, lo tengo que poner siempre en paralelo. En cada uno de estos casos, la corriente es igual a 0. ¿Para qué? Para no afectar en ninguna parte del circuito. Ahora vamos con el amperímetro. Entonces el voltímetro lo único que nos dice es, me interesa medir el voltaje o la diferencia potencial en ese lugar. Pare de contar. No, si yo lo coloco, no me va a afectar para nada el funcionamiento interno del circuito. Si lo ven en algún circuito, una figurita con una V, ese es un voltímetro. Sepan que el voltímetro lo que están diciendo es, mida el potencial en ese lugar y el voltímetro no me va a afectar en nada. Es como si no estuviera. Ahora vamos con el amperímetro.
El amperímetro mide corriente. Para medirla debe medirse en serie. Y la resistencia interna del amperímetro es 0. ¿Para qué? Para afectar en este caso, como va a ser una barrera, entonces en teoría el amperímetro debería tener una resistencia interna igual a 0. Bueno, hay diversos fenómenos físicos que nos permiten poner un amperímetro sin necesidad de alterar como tal el circuito, pero esos son trucos especiales. Cuando colocamos un amperímetro de verdad, hay que cortar el circuito en esa parte y ponerlo en serie. ¿Eso qué quiere decir? Que si quisiera, por ejemplo, medir la corriente en un circuito de esta manera, yo quiero medir la corriente acá. Para hacerlo, yo tengo que cortar en algún punto. Como solo está aquí una serie, voy a ponerlo un paralelo. Así, algo bien random. Un circuito de esta manera. Yo quiero medir la corriente acá. Yo quiero medir la corriente acá. Y yo quiero medir la corriente acá. Entonces yo tengo que colocar amperímetros. Para eso, tengo que cortar el circuito en alguna parte. Bueno, los corto en las partes que tienen las series. Entonces, coloco mi amperímetro acá. En serie a esta parte, coloco mi amperímetro acá. En serie a esta otra resistencia, coloco mi amperímetro acá. En serie a este capacitor y esta resistencia. Entonces ya con esto, lo que hago es medir estas partes. Lo único que me dice el amperímetro es, estoy midiendo la corriente ahí. Y para afectar lo menos posible al circuito, la resistencia del amperímetro va a tender a 0. Es la única manera de asegurarse que afecte lo menos posible. En la vida real, el amperímetro sí tiene una resistencia interna asociada que va a afectar un poquito al circuito. Para ello existen diversos amperímetros a diferentes escalas que van a estar especializados para medir corriente en tal región en tanta escala. ¿Para qué? Para afectar lo menos posible al circuito. Bueno, poco más les puedo decir. Yo sé que ahí hay varios ejemplos. Luego les preparo un video con ejemplos de circuitos RC y de circuitos con Kirchhoff, porque de eso sí me interesa hacer bastante. Por ahora dejémoslo hasta acá. Y creo que yo ya les había subido la práctica de esto, pero por cualquier cosa ahora me fijo de nuevo. Es que les subí bastante práctica, pero no me acuerdo si llegué hasta el final. Yo creo que no. De esta no le subí. Ahora la subo. Dejémoslo hasta acá y nos vemos en la sesión de ejercicios. Porque ya así con esto se acabó la materia del curso.
Profe, ¿Sí? las demás clases ahora van a ser de ejercicios nada más, ¿verdad? Porque ya Solo terminamos de ver la ejercicios. materia. Ya no hay más materia que ver, solo ejercicios. Ok, por allá. Ok. Entonces voy a pasar los ejercicios del Bauer y del Resnick, porque aquí ves el Serway nuevo. Lo que llega, bueno, sí tiene 51 ejercicios, aunque muchos de estos son muy fáciles, aunque hay otros que sí se ven interesantes, por dicha. Pero me acuerdo que el Bauer tenía muchos ejercicios de estos y el Resnick ni para qué. Y el Resnick sí tiene muchos más de mayor nivel. Entonces dejémoslo hasta acá y nos vemos en la otra clase. Ya en la otra solamente ejercicios.